buen día, tengan todos ustedes. Soy el arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, Nuestro Patrimonio en Línea. Hablaremos ahora sobre Entre la inercia y la vanguardia, la pintura en Durango durante el siglo XIX, una charla con el doctor Adolfo Martínez Romero. Adolfo, muy buen día. Hola, arquitecto. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Un gusto siempre saludarte y pues estar aquí en tu canal, en tu programa, que me parece que es muy exitoso y que hace falta este tipo de difusión, ¿no? En línea y en muchos espacios que tenemos que ocupar, ¿no? Para que la gente conozca, ¿no? Las cuestiones patrimoniales. Pues bien, muchas gracias y un saludo a todos y todas las que nos escuchan. Gracias. Déjenme platicarles rápidamente el perfil del doctor Adolfo, doctor en Historia del Arte, actualmente encargado del área de museos y exposiciones del Centro INA Durango y candidato dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de la materia Historiografía 1 en la licenciatura de Filosofía en la Universidad Juárez del Estado de Durango, ganador de la mención honorífica en el 18º Premio Atanasio Sarabia dentro de la categoría Rescate y Salvaguardia del Patrimonio Histórico, coordinador del proyecto Organización del Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, junto con el Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad ya mencionada, fundador del Centro para la Investigación de las Artes AC, miembro fundador del Seminario de Estudios de la Iglesia de la Nueva Vizcaya AC. Ha impartido conferencias y cursos sobre historia del arte y patrimonio, tanto en México como en el extranjero, y publicado varios libros y sobre todo artículos y capítulos de libros. En particular, en el caso de los libros, tiene varias muy interesantes, como coordinador en la colección editorial 400 años de historia del obispado en Durango, coordinador del libro Arte y Música en la Catedral de Durango, archivos y documentos, 400 años de historia del obispado de Durango, y en particular, que es lo que platicaremos ahora, entre la inercia y la vanguardia, la pintura de Durango durante el siglo XIX, que devino en una exposición de pintura. ¿Qué nos puedes platicar sobre este caso, Adolfo? Sí, mira, bueno, lo que están viendo en pantalla es el libro precisamente que salió editado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Fue el apoyo para realizar este libro. Es una investigación, hace años obviamente que ya salí de la maestría y fue una investigación que desarrollé a partir de estos estudios. Pues la idea era rescatar este periodo, esta centuria decimonónica muy desconocida. No digo que no haya habido cosas, obviamente había, como en todas las investigaciones, ¿no? Cuando uno inicia algo, un proyecto, pues hay indicios, pero no se conoce a profundidad muchas cosas. Y eso era un poco lo que se pretendió con esta investigación de este libro. A partir de ahí, a partir de ahí, pues se redacta ya para un libro realmente de arte, por así decirlo, pero ya con el tiempo, pues ahora que estoy en el Centro INA Durango, en el área de exposiciones, tuvimos a bien la idea de llevar este libro, esta investigación hacia el recinto museístico, ¿no? Porque, como sabes, o sea, y sabe el público, pues un libro tiene su público, habrá público especializado, público en general, que quiera leer y aventarse unas cuantas cuartillas para enterarse del arte producido en esta decimonónica, esta centuria decimonónica, pero también en cuestiones museísticas, pues es otro público y creo que llegamos a más gente todavía, ¿no? Una masificación todavía mayor o divulgación, por así decirlo, ¿no? Mejor término, una divulgación del patrimonio decimonónico. Entonces, sí, esta idea de montar la exposición fue, creo que un acierto, porque también no fue fácil. Cabe destacar que es la primera vez que en el Centro INA Durango se monta una exposición de por así decirlo, con esas características, porque obviamente, pues sí, el INA Nacional
ha llevado en años pasados exposiciones temporales, pero pues ya vienen armadas y ya vienen con su guión curatorial, ya viene todo armado desde México, ¿no? Y esta vez es la primera donde nos involucramos al 100% todo el equipo del Centro INA, yo en la cuestión de curaduría y museografía, y pues bueno, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de seguros, oficios, embalaje, entonces se involucraron todas las demás secciones que conforma el Centro INA, ¿no? Entre ellas la de difusión, entre ellas la de seguridad y entre ellas otra, la de conservación del patrimonio, ¿no? Que son las que se encargaron las restauradoras de atender algunos cuadros que tenían ciertos deterioros y sobre todo el embalaje y transportación de estas obras, ¿no? Pero implicó un proyecto bastante ambicioso en el sentido de que con poco dinero también se pueden hacer buenas cosas, ¿no? Porque ese es otro tema también, los recortes que ha habido, los presupuestos y que cada día se pone más difícil, ¿no? Pero salimos adelante con esa voluntad de que era un proyecto importante y también mencionar que de la importancia de esta gestión, de esta expresión, es que participan diversas instituciones. Participa el Arzobispado de Durango con algunas obras que nos prestaron para esta exposición, que es la primera vez que salen. Nos prestó obra la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado también, que también es la primera vez que salen obras de su acervo hacia una exposición. Participó el Museo Regional de Durango, que pertenece a la Universidad Juárez, y el gobierno del estado nos proporcionó 2 obras que tienen un museo. Y el resto son de coleccionistas particulares o colecciones particulares. En total se pretendían poner 21 obras en exhibición, pero por cuestiones de logística, detalles y un sinfín de cosas, se quedaron 18 al final. Pero esas 18 fueron suficientes y son más que suficientes para el espacio que tenemos y para que quede montada, para que haya quedado una exposición montada con bastante lucimiento, ¿no? Eso es lo que, pues ahora sí que el visitante apreciará en lo físico y aquí en lo virtual, pues apreciará las obras, ¿no? Que es muy diferente esto, ¿no, Arturo? Ver las obras en un libro a verlas en físico. Eso en físico te da una idea, aunque en el libro te diga las medidas, te diga la gama de colores, te explique 1000 detalles, en físico es una experiencia bonita verlas de frente y verlas de cerca, ¿no? Eso es el punto, ¿no? ¿Y cómo se da allá en Durango esta transición del barroco al neoclásico? Obviamente, cuando estamos en el momento de la independencia, 1810 a 1821, estamos todavía, aunque ya está la Academia de San Carlos con la corriente neoclásica, muchas Sí. la provincia mexicana todavía sigue dentro de esta ola barroca. ¿Cómo se da la transición del barroco al neoclásico allá en Durango? Fíjate que sí, sí es cierto estos ah, categorías, por así decirlo, análisis de centro, periferia, o sea, aunque muchos querramos ya dejarlas de lado y verlas ver desde otras perspectivas nuestras investigaciones, en muchas de ellas, en muchas de estas ocasiones se tiene que trabajar con ellas porque no hay otra explicación, pero y regularmente para la provincia en el norte. Pero en este caso, creo que sí hubo una transición muy rápida porque, por ejemplo, te digo así rapidísimo, desde Catedral hacia 1790, perdón, 90 en adelante, ya se están haciendo remodelaciones, eso se encontró en algunos documentos que he revisado, ya se están haciendo remodelaciones para alejarse de estas formas barrocas y eso es muy interesante. Incluso el espacio litúrgico se modifica y todo. Entonces, creo que sí hubo un periodo de transición en Durango del barroco al neoclásico, sobre todo a partir de la instalación de la Academia, de la Real Academia de San Carlos, ¿no? En esta época todavía de la Nueva España. Entonces, sí llegó esa influencia a través de algunos obispos por ahí que ahí estuvieron y sí fue interesante. Yo puse esta Virgen de Guadalupe en la exposición porque representa a uno de los pintores que estuvo dentro de los gremios antes de que llegara a la academia y después se convierte en profesor de la academia, que es Andrés López.
Es uno de estos pintores que, pues bueno, va a tener esa doble aprendizaje, por así decirlo, y que se va a notar mucho en sus obras. Pero bueno, no voy a ahondar obviamente en lo que es Andrés López ni en muchos otros pintores, porque la idea es hacer un panorama general y explicar qué es lo que estaba pasando en el siglo XIX. Esta obra la quise poner en la exposición porque es la que inaugura la centuria. Esta es de 1800, está fechada en esa época y es una de las vírgenes de Guadalupe que hace Andrés López. Recordemos que él inspeccionó el ayate original junto a otros pintores novohispanos, entonces pues le dio esa autoridad como para hacer este tipo de reproducciones, ¿no? De obras, así como lo hizo Cabrera a mediados del siglo XVIII, así como lo hicieron otros en el siglo XVII. Entonces Andrés López es muy interesante en Durango porque hay varias obras, varias vírgenes de Guadalupe, autoría de él. Es esta de 1800, hay una de 1801 en la capilla de la catedral y hay una de 1802 en el santuario de Guadalupe. Entonces, aquí del barroco al neoclásico y esa época de la Academia San Carlos a 1810, lo que está pasando es que los autores de la academia, los maestros, están enviando obra hacia la Ciudad de México, perdón, desde la Ciudad de México hacia Durango, pero también en esta época surge una tradición local de pintores aquí en la ciudad. Y eso es como una convivencia que va a ser muy interesante, ¿no? O sea, se está alejando el lado del barroco, pero vienen las obras de los académicos, pero también empiezan a hacerse obras en la localidad. Y eso es como el inicio de la centuria, ¿no? Por así decirlo. Y esta segunda lámina, el retrato como símbolo de estatus. Estamos igual dentro de este mismo periodo de transición, antes de que llegue la independencia en 1810, bueno, antes de que llegue el proceso de independencia. Recordemos que el retrato era un símbolo de estatus. No, no voy a ahondar mucho porque yo voy a estar aquí cronometrando mi tiempo, pero estas dos obras lo que queremos representar en la exposición es que es un símbolo de estatus y por eso ahí vemos al Papa Pío VII, este cuadro que están viendo ustedes será a su izquierda Arturo, a su derecha, bueno, el Papa que están viendo aquí en la pantalla, es Pío VII, 1800, y al otro lado Fernando VII, que es un cuadro hecho por un pintor local. Entonces, Pío VII hecho por un académico y Fernando VII por un maestro local en 1815. Y pues recordemos que es la primera vez o es la época en el siglo XIX donde los papas se empiezan a representar dentro de las catedrales de la Nueva España, ¿no? No podía representarse un papa en ningún otro espacio porque podría restar esta autoridad al rey, ¿no? Que era la máxima autoridad en las colonias americanas, ¿no? Entonces, estos dos cuadros, eso queremos decir, ¿no? Y bueno, no, sí, nada más si me regresas tantititito, que veamos las diferencias. Pío VII es un retrato totalmente con los cánones académicos y Fernando VII no tiene esos cánones y en cuestiones de anatomía, en cuestiones de proporciones, sí es diferente la manera de pintar, ¿no? Pero eso es esta convivencia que les decía, pintores académicos, pintura local, ¿no? Adelante. En Durango pasa algo muy interesante. A partir de la época de independencia y hasta 1850 aproximadamente, hay un periodo muy poco trabajado o que no hemos encontrado realmente muchas obras y documentos que nos puedan decir qué estaban haciendo los pintores locales. Hasta ahorita lo único que tengo documentado es varias obras virreinales que maestros decimonónicos, o sea, estos maestros del siglo XIX de 1830, 40, están agarrando obras virreinales para renovarlas, y lo pongo entre comillas renovarlas porque pretendieron restaurarlas, por así decirlo, y dejarlas ad hoc. Entonces es lo único que están haciendo en este periodo, pero también recordemos que en este periodo la Academia de San Carlos también deja de funcionar como estaba funcionando. También hay un periodo de silencio, por así decirlo, en la academia, entre toda lo de la época de independencia hasta 1840 y tantos, que reabre la academia como Academia de San Carlos, ya no Real Academia. Y pues en Durango se nota este espacio porque no hay obra que envíen hacia la ciudad, ¿no? Y hay un desastre en el país, entonces las artes también decaen un poco acá en la provincia, acá en el norte, ¿no? Y otro punto muy interesante en este periodo, antes de 1850,
es que quienes están cubriendo la demanda pictórica, según los archivos que he consultado, pues, y las pocas obras que hay de pintores locales, las élites estaban consumiendo obra de extranjeros, sobre todo ingleses. Recordemos que para esta época, pues bueno, la independencia, se vienen todas las naciones, quieren hacer negocios con México, entre comillas también negocios, pero bueno, vienen y quieren conocer, ¿no? Y ver en qué industria pueden aplicar sus recursos. A Durango pasan muchos ingleses para llegar a Sinaloa y de Sinaloa hacia la Alta California, ¿no? Con este auge que hay allá en California. Pero este paso de extranjeros y sobre todo de pintores, sí tenemos localizadas 2 obras hechas por pintores extranjeros y muchas obras descritas en los inventarios de las élites duranguenses, ¿no? Ese hasta ahí, ese periodo. Estos 2 cuadros que también hablan de retratos de la nueva burguesía, ya no es el clero, ya no es la autoridad civil, es la nueva burguesía, sí están hechos hacia 1860 y tantos, pero aquí sí tengo que decir algo y es muy importante. No son de Durango estos cuadros, pero están en uno de los museos de Durango. Entonces, estos sabemos que se compraron en Tlaquepaque hace unos años, hace algunos años por el dueño, uno de los dueños que tuvo la hacienda de la Ferrería, que me parece que era un personaje muy importante, un extranjero también, y que después la Ferrería fue expropiada por el gobierno de Durango, ¿no? Pero este señor encargó a gente que le comprara cosas antiguas para decorar esa hacienda, ¿no? Y cuando la quedara totalmente restaurada, decorarla. Entonces estos cuadros él los él manda a comprar muchas antigüedades y entre ellos vienen estos 2 cuadros. Pero para la exposición la quise poner porque eran los cuadros que más tenía yo acceso o más a la mano los tenía y me representaban mucho menos dinero y logística tenerlos que mandar pedir algunos de la gente que se retrató en ese momento en Durango, porque muchos de ellos ya están en la Ciudad de México o en otros estados, entonces me costaba un poco más traerlos, porque sí hay cuadros hechos por Cordero, por Juan Cordero, por Germán Gedovius, por gente muy, muy importante, pero que están ahorita en otros estados. Entonces, quise poner estos para que se viera dentro de la exposición cómo era el retrato de la burguesía, cómo era su vestimenta y cómo era un poco el canon para representar estos retratos, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que estamos cubriendo una época pasadita, 1860, 67 aproximadamente, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente. Se me hace que era la que sigue. Ahorita nos regresamos a esa con esta. Mira, yo no te lo puse bien en el orden, pero está bien, nomás es una. Esta, el señor que tenemos a la derecha, que está el cuadro enmarcado, es Juan Hernández y Marín. Él fue gobernador de la ciudad de Durango en esta época ya liberal, ya cuando los liberales llegan al poder y que la academia también empieza a renovarse, ¿no? La Academia San Carlos y representar otros temas dentro de la pintura y de la escultura. Pero en Durango, Juan Hernández y Marín es muy interesante porque él es el primero que incluye en los planes de estudio, se hace una renovación de los planes de estudio y es el primero que pone materias artísticas dentro de los institutos educativos de la ciudad, entre ellos el Instituto Juárez, que era el de niños, y él funda en 1870 el Instituto de Niñas, obviamente para niñas. Entonces son los 2 institutos de la ciudad para esta época y a ambos institutos él manda contratar al maestro Atanasio Vargas desde la Academia de San Carlos para que venga a dar clases de pintura, de dibujo, de copiado al yeso, copiado al natural, de varias otras materias optativas para la juventud. Y él es el que viene a dar estas materias, ¿no? El cuadro que está al lado de Juan Hernández y Marín, el que no tiene marco, ese es un retrato de un personaje lagunero de acá de Durango, pintado por Atanasio Vargas, de este maestro que te digo que viene desde la Ciudad de México a enseñar a los jóvenes de Durango, ¿no? Ahora sí, si quieres, te regresas poquito. Atanasio Vargas estuvo en Durango hacia 1874 y 1880, un periodo como de 6 años, que lo tengo bien documentado. Llega a la ciudad, está en los institutos, da clases, genera mucha actividad. Muchos de los alumnos, ahorita te hablo un poco de los alumnos, luego van a ser buenos pintores
Y Vargas se va a la laguna también, y a partir del 80 ya le pierdo el rastro. Ahorita estoy trabajando en algo sobre él porque estoy haciendo un artículo, pero sé que en los 80s, 81 ya anda otra vez en el Bajío. Él al parecer es del Bajío, entonces ya anda por allá, ¿no? Y se le pierde ya la pista en Durango. Por ejemplo, estos dos cuadros que ves aquí son, y que ve la gente a través del programa, son dos cuadros hechos por dos de sus alumnos. Obviamente muchos alumnos fueron muchísimos, pero estos dos son un cuadro que es el interior, la vista del interior del templo de un templo franciscano llamado el de la Tercera Orden. Ya ves que en los conventos franciscanos había un templo así, que era para laicos. Y pues es un cuadro pintado por Castañeda, hacia 1886, y que pues obviamente presenta esta cotidianidad o estas ceremonias, sí, ceremonias que ellos tienen al interior, o sea, para, pues ahora sí que su, se me fue la palabra de la mente, pero pues su cotidianidad, ¿no? Sus cuestiones religiosas. Y al otro lado tenemos un papa, es el retrato del Papa León XIII, hecho por Benigno Montoya, también otro de los personajes de Durango importantes, y que sabemos ahora que estuvo tomando algunas clases con el maestro Vargas. Es un retrato en forma circular, está hecho sobre óleo sobre cartón, que eso también es muy interesante, como la utilización de este material en esta época, y obviamente pues está tomado de alguna postal de estas que se vendían en Roma, ¿no? O que se regalaban, ¿no? Estas postales fotográficas, ¿no? Porque es un buen retrato, o sea, muy buen copiado, una copia muy buena. Y hay que decir también, este cuadro lo quise mostrar en la exposición. Si tú lo ves un poco doblado, es porque este cuadro, no voy a decir más ni nombres ni dónde, pero este cuadro iba a la basura, así como lo oyes, ya iba para la basura. Por eso es muy importante tener muchos ojos y mucha gente que nos importe cuestiones del patrimonio, cuestiones artísticas, porque si no lo hubiera rescatado un compañero este cuadro, ya no estaría entre nosotros, estaría en la basura y perdido, ¿no? La anterior que pasaste, ¿está bien, Arturo? Perdón, cierto, yo me confundí, una disculpa, la que sigue, perdón. Entonces, Vargas dio clases a los institutos, tanto a los de niñas como al de niñas como al de niños, y este periodo entre el 74 y 1880 fue muy importante para ambos. Pero aquí hay la diferencia. A partir del 80, 80 y tantos, en el Instituto Juárez, el de niños, se deja de dar un impulso fuerte a la enseñanza de la pintura y se centran sobre todo en esta enseñanza, la centran sobre todo en el Instituto de Niñas, porque recordemos que para esta época las autoridades gubernamentales y en la sociedad hay una nueva idea de que la mujer debe de tener la educación, cierta educación, y también debe ser, por así decirlo, como lo dicen las notas periodísticas, no lo digo yo, debe ser la administradora del hogar, ¿no? Entonces el Instituto de Niñas se les enseña, aparte de esta educación básica, se les va a enseñar a tejer, a bordar, a pintar, infinidad de cosas que pueden ser útiles para la casa. Entonces esa era como la concepción. Y también recordemos, te voy a hacer un anuncio del periódico del 1844 que contrasta con esta idea de que la mujer se prepare en este sentido, aunque sea en la casa, pero que se prepare. Este artículo del 44 menciona que la mujer debe de estar, a grandes rasgos dice que la mujer debe de estar al lado de su marido, que si su marido no es tan inteligente, ella no debe de decírselo y no debe de ponerlo en evidencia en público. Dice que si el marido se equivoca, ella no debe de decir nada. O sea, en total es una sumisión hacia el marido, ¿no? Del marido. Pero en esa época, ya a finales del 19, pues se le ve como la administradora del hogar. Y este impulso en la enseñanza artística las llevó a todas las niñas, a varias, pues a las mejorcitas que hicieron este tipo de cuadros, a participar en las diferentes exposiciones que hubo en el país, tanto nacionales, pues, como internacionales, ¿no? Por ahí está la de París, la de Nueva Orleans, en la Ciudad de México fueron, y la de Chicago, que fue la más importante en 1892. Y las niñas en general lo que hacían
Me voy a extender aquí un poquito, ¿verdad? Todavía tengo un poquito de tiempo, ¿verdad? Las niñas en general de lo que hacían dentro del instituto en esta época era hacer copias de cuadros que también les quedaban muy bien, ¿eh? También no por ser copias quiere decir que eran trabajos menores. Por ejemplo, este es un paisaje que no tengo identificado, son 4 cuadros los que tengo en esta exposición, pero por ejemplo este no lo tengo identificado, pero bueno, sabemos que en la Nueva España no se hacían regularmente paisajes, ¿no? No era algo que se producía tan fácilmente, ¿no? Entonces, no he sabido dónde puede ser esta copia, pero que indudablemente debe haber sido. Mira, pasamos a la que sigue, Arturo. Esta, por ejemplo, que cuando hablábamos ahorita que mencionabas que te recuerda a ciertos pintores, cierta pintura, efectivamente, también no tengo la estampa donde pude haberla sacado, la copia de algún cuadro, pero sin duda es un cuadro europeo de donde se basa para poder representar esta escena, por así decirlo, en la mesa, ¿no? Estamos viendo ahí que pues están sirviendo algo ahí en los vasos, están comiendo, están tocando un instrumento musical. Entonces, es una escena y más cotidiana en ese sentido y que debió haber sido, que las niñas, es una pregunta que también por ahí traigo todavía, de dónde sacan estas ilustraciones, dibujos o ya de su época fotografías, quizá para hacer este tipo de cuadros, ¿no? Y sobre todo, bueno, si son fotografías, pues de dónde sacan los colores y muchas más preguntas, ¿no? Al respecto. Entonces, sí es todavía hay muchas cosas que hacer dentro sobre este tema, ¿no? Sobre la enseñanza artística dentro del Instituto de Niñas. También, la que sigue, si quieres, ¿estaba bien? Esta es un cuadro, La muerte de Abel. Recordemos que por ahí también Santiago Rebull en la academia ya había hecho alguno, donde había ganado algunos premios. Cuando estábamos en esta época de la academia, cuando reabren en los 40 los conservadores, por así decirlo. Entonces se pintan temas religiosos. Y La muerte de Abel lo pintó Santiago Rebull. Este cuadro es de Elena Centeno, hecho en 1890, una de las alumnas de este instituto. Y obviamente no es el mismo que hizo Rebull, pero tiene ciertas, hay reminiscencias y quizás se pudo haber basado en esa iconografía para hacer el de ella, ¿no? Aunque hay ciertos cambios. Pero son cuadros también, no tan monumentales, pero sí te miden tus 2,5 metros, o sea, sí son cuadros bastante grandes y que merece la pena verlos, ¿no? Mira, el que sigue, podemos poner el que sigue para hablar un poquito de este. Este cuadro también es una copia. El original está, bueno, el de donde se basan todos los que se han basado posteriormente a cuando se hizo. El primero lo hace Obregón y está en el Museo Nacional de Arte hacia 1860 y tantos. Es el descubrimiento del pulque. Aquí lo tenían en el catálogo de la escuela normal, porque este cuadro pertenece a la escuela normal, que es la escuela que sustituye al Instituto de Niñas. Este cuadro, ella se está basando en eso, ¿no? Y si tú lo comparas con el cuadro original, tiene muchas similitudes. O sea, no te estoy diciendo que quizá lo copió lo tuvo al lado, lo copió, no. La interrogante es cómo lo copió y dónde se basó para hacer este cuadro ella, ¿no? Porque tiene detalles muy, muy interesantes que tú dices, bueno, tuvo que haberlo tenido cerca, ¿no? No sabemos cómo circuló para acá esta imagen, pero ella lo hace y lo hace muy bien. Ella es María de Jesús Cueto, lo pinta en 1891 y para 1892 este cuadro está participando en la exposición de Chicago. Entonces se lo llevan para esta exposición. Se va a la Ciudad de México cuando se organiza todo esto para la exposición y se va hasta Chicago. Entonces son de los cuadros que las niñas están copiando, ¿no? Por así decirlo. Y también copiaron obras virreinales, también de templos se supo que copiaron cuadros o de cuadros que les mandaron desde la Ciudad de México, desde la Escuela Nacional de Bellas Artes, ya a finales del 19, principios del 20, que se le nombra así. Hay documentos donde menciona que el gobernador mismo pide acervo pictórico para la enseñanza de la pintura dentro del Instituto de Niñas, ¿no? Entonces,
Eso también es muy interesante porque obras salen de allá de México, de esta Escuela de Bellas Artes, salen para provincia, ¿no? Y eso a muchos estados así se fueron cuadros, ¿no? De hecho, así hay cuadros que están en los museos regionales de cada estado, ¿no? Entonces, ese movimiento es muy interesante, ¿no? Pero bueno, ver estos 4 cuadros últimos que te presenté del Instituto de Niñas, sí es un agasajo porque es la primera vez que salen. De hecho, la directora nos decía que si queríamos sacáramos más. Y le dije, mire, sí, sí, yo creo que sí sería una buena propuesta, pero vamos a pensarla para el año que viene y quizás sacamos todo el acervo, ¿no? Pero ahorita para mostrar la panorámica del siglo XIX, creo que fue más que suficiente, ¿no? Si quieres, acá, ajá, aquí nos quedamos tantito. Miren, este cuadro le puse pintura porfirista, pero bueno, claro, nomás para delimitar la temporalidad y para poder clasificar un poco dentro de un periodo de tiempo esta pintura. Dentro de este periodo, estamos ya hablando del 80 al 900, estos niños que estuvieron con Atanasio Vargas cuando llega a Durango entre el 74 y el 80, jóvenes y niños, obviamente fueron los alumnos, pero ya del 80 en adelante van a ser varios de ellos, la mayoría, los que van a cubrir la demanda pictórica de la ciudad y del estado en general, porque, bueno, hay una reconstrucción de la ciudad, tanto de templos como de edificios públicos, que requirieron obviamente cuadros, y también, pues, solamente las nuevas élites porfirianas también requirieron de obra pictórica, y todos estos pintores, como el que les mencioné, Carlos Castañeda, Benigno Montoya, hay un Juan Francisco Flores, del que voy a hablar aquí, un Antonio Hernández Prado, hay muchos, Mariano Silva, Jerónimo Ramos, hay muchos que son los que van a cubrir esta demanda, ¿no? Y este cuadro en específico es de Juan Francisco Flores, es un pintor que nació aquí en la ciudad de Durango y que posiblemente haya sido, es muy probable, todavía no tenemos esa seguridad y ni tengo el papel como para decir sí, sí es hijo de, probablemente haya sido hijo de Juan Nepomuceno Flores, que fue uno de los gobernadores de Durango, de los hacendados más ricos, de los caciques más ricos de esta época. Entonces, es muy probable. Juan Francisco Flores, a lo que sabemos, es que fue una persona muy allegada a la iglesia, a los círculos eclesiásticos, pinta mucha obra religiosa, todavía está pintando mucha obra religiosa, muchos santos, muchas vírgenes, claro, con una calidad no con muy buena calidad, por así decirlo. Entonces es un pintor muy disparejo, perdón, y creo que su mejor, ¿cómo te lo puedo decir? Su mejor expresión está dentro de las vistas urbanas. Se conocen de Juan Francisco Flores, una vista de la ciudad de Durango. No sé si conozcan Durango los que nos vean, o tú, Arturo, cuando vienen, hay un mirador donde está un templo en un cerro. En ese mirador tú vas y subes y ves toda la ciudad, todo el valle y la ciudad de Durango. Pues hace de cuenta que así fuera el cuadro que pintó él hacia 1890, pero nada más o se observan 5 o 6 cuadras alrededor de la catedral, que es lo que había en 1890 en la ciudad de Durango, nada. Pero es muy interesante el cuadro, ¿no? Y este cuadro también es de él, que también es sumamente interesante porque es la vista de la estación del Cerro de Mercado, este cerro que pensaron los conquistadores que era de plata, y a las faldas del cerro estamos viendo la estación del ferrocarril, que se inaugura hacia 1892. 93, como dice aquí también el cuadro, por la compañía internacional, ¿no? Y aquí vemos una serie de edificios que todavía algunos de ellos están existentes en estos terrenos todavía. Ya al frente, obviamente, hay una estación que se hizo en los 20, 1930, 40, por ahí, pero ya estos todavía existen algunos. Y lo interesante también es cómo vas viendo ahí gente de distintas estatus, de distintos estatus, algunos con ropa más sencilla, de manta, con sus sombreros, y otros acá en su tranvía acarreado por caballos, ¿no? O sea, es una vista muy, muy interesante que creo que vale la pena ver en vivo, ¿no? Y pues mira, pasamos a la que sigue. Sí, esta siguiente lámina, bueno, como les comentaba, la pintura porfirista
durante el porfiriato, pues tiene su cabida dentro de estas nuevas edificaciones, ¿no? Que la ciudad no sufre, tiene un auge económico bastante interesante, que es donde se pueden levantar muchas edificaciones dentro de la arquitectura, por así decirlo, pero dentro de la pintura, pues vamos a tener a mucha gente trabajando. Como les mencionaba, Juan Francisco Flores es uno de los pintores, el de la estación del ferrocarril, es uno de los pintores más interesantes que se han reconocido, pero no nada más es el más interesante. Antes de hablar de este cuadro, quiero hablar de los pintores que también, de los pintores que no se quedaron en Durango. También es muy importante ver que esta exposición pretende rescatar los nombres de las personas, hombres, mujeres que trabajaron en la localidad, ¿no? Que también hicieron cosas en la localidad y que aquí fue donde se desarrollaron. Porque este es el inicio de una tradición artística, como te comentaba, desde 1800, pues estamos viendo obra académica, hay unos primeros grupos de pintores ya localizados hacia 1780, 1800, 1810, pero hasta 1867, a partir de las reformas liberales, de los planes educativos nuevos y de esta visión de país, es la primera vez que en Durango se incluye la enseñanza artística en los institutos. Recordemos que en otros lados, como en Guadalajara, pues desde a tiempos más atrás ya existía una academia, no se diga la Ciudad de México, pero así otras regiones, y no Durango no lo tuvo, ¿no? Hasta esta época, 1867. Entonces sí es un parteaguas muy interesante que llegó a tener mucha repercusión, tanto en las niñas como en los niños. Recordemos que las niñas se fueron a las exposiciones internacionales, nacionales, y los jóvenes ya, los niños ya jóvenes y ya adultos fueron los que cubrieron esta demanda durante el porfiriato, ¿no? Entonces sí fueron como también, se ve un aspecto de roles muy diferenciado también, eso también hay que entenderlo, y pues sí, la mayoría de las obras pictóricas van a ser hechas por hombres, ¿no? Para exhibición pública, pues, o sea, las niñas hicieron otra cosa, ¿no? Y dentro de estos pintores también está Antonio Hernández Prado. Aquí como lo ven en la lámina, pues él nace desde el 55, de 1855 y muere hasta 1947, una persona muy longeva, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, así fue muy longeva. Y él fue hijo del gobernador Juan Hernández y Marín, este señor, este gobernador que vimos en el retrato anterior, en retratos anteriores, que fue el que inicia estos cambios en los planes de estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, sí era como hijo de gobernador, por así decirlo, ¿no? Y Prado es muy interesante porque de él se conocen, o conocemos varios obras que tienen que ver con la representación de naturaleza, ¿no? Animales, en este caso el ave faisán. Este ave faisán, por ejemplo, es compañero, tiene como compañero a un perro en otro cuadro, y ambos cuadros pues forman como que el conjunto, ¿no? Obviamente el otro estaba en la Ciudad de México cuando yo lo quería gestionar para la exposición, y pues nada más nos pudimos traer a que este está en Durango, ¿no? Pero es una obra muy interesante también, la calidad que tiene en cuanto al pincel de Hernández Prado. Y pues bueno, vemos ahí, aunque hay cierta desproporción, es un animal muy grande ahí, y los pinos muy pequeños. Bueno, hay ciertas deficiencias, pero no por eso deja de ser una mala obra. Prado, sabemos que está luego dando en el siglo XX clases de zoología en el Instituto Juárez, y pues eso a mí me hace pensar que quizá haya sido el que hizo algunos trabajos, el que hizo trabajos de taxidermia, que es esta actividad de disecar animales, y que dentro del Museo Regional de Durango hay diversos ejemplares de este tipo. Entonces, quizá sí él haya sido Prado uno de los que se haya dedicado a hacer este tipo de ejemplares, ¿no? Que eso sería pues otro estudio, que a alguien le interesara trabajar con este tema, ¿no? Y a lo que iba, ahorita por hablar de Prado me confundí un poquito, pero a lo que iba
que el objetivo de esta exposición es mostrar a estos pintores que hicieron cosas buenas, cosas destacables, y no tanto mostrar a pintores que se fueron de la ciudad de Durango. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir en todos, en todo y cada uno de los espacios que pueda, que a veces idolatramos o a veces tenemos como referentes a personas que aunque hayan nacido en la ciudad de Durango o en el estado de Durango, no sé si sea el caso de Coahuila o el caso de Nuevo León o el caso de otros estados, que idolatramos gente que nace aquí pero nunca volvió, o sea, no se preparó en Durango, se fueron de Durango y nunca hicieron su carrera fuera, pero nunca volvieron a Durango, ¿sabes? Como a retribuir algo, a generar algo, a ayudar en algo, a aportar algo. ¿Y de quién a quién me estoy refiriendo? Pues me refiero a un Ángel Zárraga en cuestiones pictóricas, me refiero a un Silvestre Revueltas, un Fermín Revueltas, que también, aunque sea músico, el otro pintor, aunque sea escritores, no vuelven a su patria chica a hacer algo. Me refiero a Dolores del Río, pues que pues, desde chica se fue. Y me refiero a muchos más, hay muchos ejemplos que a veces esos son como nuestros símbolos culturales y que pues creo que en esta exposición una de las cosas que quisimos hacer es mostrar esta pintura local, ¿no? Y que hubo cosas bastante destacables, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente obra. Mira, a propósito de esta obra, voy a mencionar un poco los trabajos que se hicieron de restauración. Eh, Dentro del centro INA, la restauradora Rosa María Ortiz fue la encargada de hacer algunas restauraciones, de hacer dos restauraciones, sobre todo la del Ave Faisán, la que vimos ahorita anteriormente, y la de la estación del ferrocarril, donde está la vista del Cerro de Mercado. Ella hizo estas dos restauraciones en tiempos de pandemia y en tiempos y en el transcurso del 2021 y 22, porque, bueno, tenemos poco personal en el centro INA, pero también recordemos que la pandemia, esta exposición estaba pensada en esos tiempos y pues esto nos retrasó demasiado la inauguración, ¿no? Entonces el tema de restauración también fue muy importante y pues aquí el agradecimiento a la restauradora que restauró el cerro la estación del ferrocarril y el Ave Faisán. Y un reconocimiento también a la restauradora Lucía Montes Marrero, que fue la encargada de restaurar esta pequeña vista de la mujer en el lago, ¿no? Sí, y esto Luis, te lo comento porque como viste también en el paso de las láminas, hubo algunos cuadros que te mencioné que quizás estaban deteriorados. No estaban estables, están estables, de hecho, para su traslado y todo, no corren ningún peligro, pero esos ciertos deterioros, a veces, si tuviéramos el personal suficiente o mayor capacidad para la restauración en este sentido de personal, pues pudiéramos haber tenido al 100% todo. Puede ser una crítica que pudiéramos tener hacia la exposición también, hacia mí o hacia las decisiones que se toman, pero también es importante que se vayan haciendo este tipo de eventos, este tipo de exposiciones, porque es momento de mover colecciones. A veces las colecciones pasan 100 años en los museos o ahí embodegadas, o pasan 50 años y no las quieren mover, no las quieren descolgar, como si las cosas fueran para siempre. O sea, no, tenemos que tener esta idea de que las cosas se mueven y se mueven para estudiarlas, para exponerlas, para investigarlas, se mueven para mil cosas. Entonces, claro que deben de ser con los cuidados correspondientes, los protocolos correspondientes, pero se deben de mover. Las cosas no pueden quedarse ahí para que se les hagan telarañas nada más, ¿no? Ese creo que ese es un buen inicio por parte del Centro INA en que aceptara empezar a hacer este tipo de proyectos y sobre todo la gestión que se tuvo que hacer, ¿no? Con todas las instituciones y los particulares para que nos prestaran sus cuadros, ¿no? Que sepan y tengan la seguridad de que están bien asegurados por parte de un seguro, obviamente, pero también con la seguridad de las cámaras, seguridad de sensores, seguridad contra incendios, seguridad de todo, ¿no? Climatización y todo. Entonces, bueno, ante este paréntesis de la restauración y de la exposición, este cuadro, pues ya es un poco de finales de hecho es de principios del siglo XX y los otros que voy a mostrar,
pero son interesantes porque después de este auge constructivo en la ciudad y de este auge pictórico dentro de la ciudad de Durango, lo que pasa es que vuelve a haber un declive importante, y estos maestros, muchos de ellos ya no hayan donde conseguir este trabajo, que tuvieron bastante trabajo. Entonces se ponen a dar clases particulares. Eso lo hemos visto, sobre todo, no en documentos, pero sí en que en encontrar obras, dos o tres o cuatro ejemplares de una misma imagen, pero firmada por obviamente diferente persona. Entonces eso nos habla de que alguien estaba copiando algún modelo, o sea, que había algunas clases particulares, ¿no? Y ese es el caso de esta mujer en el lago, que este está hecho por una persona llamada M, no sabemos quién, punto Díaz, nada más sabemos que se apellida Díaz, pero encontramos otras dos o tres de otras personas y claro, esta fue un poco la que mejor, en mejor estado estaba y un poquito más detallada, fue por la que la pusimos, la quise meter a la exposición, pero pues bueno, eso nos da esta idea de estas clases particulares, ¿no? Y ya no nada más a niños y niñas, clases mixtas, hay unas obras sobre algunos floreros, unos floreros frutales también, hay obras variadas, pero que te digo, son posiblemente hechas en estas clases particulares, ¿no? Mira, la que sigue, ¿está bien? Esta es igual que la anterior que te digo de la mujer en el lago. Hay diferentes versiones y en este caso pues son algunos veleros. Son obras de las niñas o de las jovencitas Bracho, una de las familias más prominentes y más influyentes dentro de la élite duranguense. Entonces, son cuadritos pequeños, aquí lo vemos en grande, pero son cuadritos de 30, 35 centímetros, creo que es como de 40 y tantos. Son cuadros que aunque sean pequeños, tienen esa gran valía de que empezaron de que hacían estas señoritas cuadros realmente interesantes, ¿no? Aunque sean copias, pero pues así yo les daría la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de todos nosotros o alguien más pues, se avienta esto? Pues no, ¿verdad? No hay que demeritar, es un buen trabajo y creo que eso es lo que vamos a rescatar en la exposición, ¿no, Arturo? Mira, la que sigue. Esta, pues bueno, otra, quizá menos trabajada que la anterior. Vemos, te digo, la fecha, 1911. También ya estamos en una época donde inicia lo de la Revolución Mexicana, donde en Durango va a tener bastantes repercusiones, va a haber bastantes conflictos también y sobre todo eventos un poco, pues ahora sí que de deterioro en la ciudad. Entonces, pues es una fecha muy, muy, muy específica, muy llamativa. Muchos sabemos que en la revolución muchas de las élites corrieron hacia la Ciudad de México, entonces, pues es una fecha muy, 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 muy interesante, ¿no? Pero en cuestiones pictóricas, pues, vuelve en estos años que te digo, ya terminando el Porfiriato y en esta época, vuelve a haber ese declive artístico y no va a surgir este nuevo declive casi hasta mediados del siglo XX, hasta 1950 y tantos. Claro, es un extremo lo que te estoy diciendo, es una cosa muy tajante, porque sí hay a partir del 34 al 40, así hay cierto auge cultural en Durango, y de hecho llegan los muralistas, Guillermo de Lourdes en 1934 a hacer murales aquí en el Palacio de Gobierno. Entonces, hay ciertos visos ahí de educación artística, pero no como debería ser, hasta ya 1954, cuando se funda la Escuela de Pintura y Artesanías en la universidad, que la funda un muralista. Entonces, como que hay vaivenes en la historia, esto también nos habla de cómo hay esos periodos de auge y esos periodos de ausencias o de declives en cuanto a lo artístico, ¿no? Y que vuelven a resurgir y que vuelven a levantarse a partir de ciertos impulsos, ¿no? Entonces, mira, lo que podría hacer ahorita, yo creo que si a la gente le gustó algo de las cuadros que vio, de la charla, algo que quisieran ahondar más, pues los invitamos a que conozcan la exposición que va a estar montada. Por lo pronto ahorita tenemos fecha definitiva hasta el 15 de diciembre de 2022,
pero que estamos con la opción de, como le comentaba yo aquí al arquitecto, con la opción de que podamos extender un poco más la exposición, porque ha tenido, creo que una buena respuesta pues bueno, como no siempre hacemos este tipo de esfuerzos en Durango, pues creo que vale la pena tenerlo un poco más y que la gente pueda disfrutar en vivo de estos cuadros y conocer más acerca de esta centuria, que se conocía poco, pero no porque no supiéramos que había cuadros, claro que sabíamos que había y sabíamos que había algo de desarrollo, pero sí no había esa puntualización de cuándo se inician ciertos periodos, ¿no? O esta enseñanza artística, o qué rol tuvo cada instituto, o quién vino a dar clases. Eso es lo que va uno descubriendo y eso es lo más interesante, ¿no? Porque en todas las regiones debió haber habido gentes que estuvieron ahí picando piedra, ¿no? En Coahuila debe haber habido alguien por ahí en el siglo XIX, ahí haciendo y haciendo talacha, ¿no? El chiste es rescatarlos y ponerlos en su justa dimensión y relacionarlos con el panorama general también, ¿no? Entonces, bueno, una vista muy panorámica, corta, pero creo que ojalá les interese y invitarlos, Arturo, a la exposición. Yo sé que muchos coahuilenses, nuevo leonenses y de otros estados pasan por Durango a veces. Entonces, pasen al Centro INA, que está ubicado dentro de las instalaciones del Bicentenario, Centro Cultural Bicentenario. Ahí tenemos las instalaciones dentro y es un lugar muy adecuado, muy bonito y muy interesante para visitar. Y ahí los esperaremos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Adolfo. Siempre es un placer escucharte. Además de que eres un erudito, eres gran amigo, conocedor y buen conversador. Sabemos que también eres experto en otras temáticas. Entonces ya habrá oportunidad de regresar a platicar contigo, a escucharte. Yo a veces nada más me quedo callado con las ideas de un lado para otro. Aquí tenemos a Germán Gedovius en la Pinacoteca del Ateneo Fuente. Hay algunas repercusiones de todo esto acá también a nivel regional. Yo te agradezco a nombre de la Secretaría de Cultura y esperando muy pronto regresar a platicar. Me despido y espero pronto seguir conversando. No, gracias Arturo y gracias a la Secretaría y a todos.